porque ha llegado ese momento del cual yo hablaba en el inicio de pasar de la teoría, muy bien explicada, por cierto, a la práctica, ¿no? Hasta ahora hemos podido explorar, ¿no? ¿Qué significa profesionalizar una empresa? ¿Por qué es clave para construir una base sólida de crecimiento? Ahora lo que queremos es comenzar con, bueno, pues con esas preguntas claves que generen debate y que además nos inviten a reflexionar. Para que a partir de esta conozcamos, ¿no? El por qué profesionalizar no es solo un objetivo de gestión, sino que además es una transformación, ¿verdad? Que involucra a toda la organización, ¿no? Desde el primero hasta el último. En relación, Ana, en el inicio y en tu finalización de exposición, en el inicio de las preguntas y del debate y en tu finalización de la exposición, nos cuenta un usuario, nos hace bueno, una reflexión y nos traslada dos preguntas clave, ¿no? Cuando hablas del diagnóstico, que actualmente estabas también comentándolo, ¿nos das tú la ruta o es algo que debemos hacer en conjunto? Y la dos, habla de trabajar como una corporación y ahí entra la reflexión, ¿no? Ciertamente no lo es, no soy, ¿no? Él habla y dice, oye, no es trabajar como una corporación, ciertamente no lo soy, pero es una especie de concentración de las mejores prácticas adecuadas a la pequeña y mediana empresa, ¿no? O sea, la primera es la ruta, ¿se la das o es algo que ellos tienen que? Y la segunda, oye, consecuencia de que al final me tengo que, quizás el efecto espejo, ¿no? Hacia una corporación sin serlo. Adelante. Bien, estupendo, estupendo. Mira, para responder a la primera pregunta, es un ejercicio de co-creación, ¿ok? Es un ejercicio conjunto. ¿Por qué? Porque es muy importante detallar cómo percibe el empresario el problema, cómo lo siente, cómo lo adolece, más allá de cómo es efectivamente, ¿ok? Entonces, partimos del hecho de que el empresario es quien sabe, inclusive los recursos con los que cuenta de su empresa. El acompañamiento va de descubrir los recursos adecuados a través de las preguntas adecuadas. Ahora bien, el coach se convierte entonces en consultor, que es mi caso, y me convierto en un experto en procesos de recursos humanos. Y a partir de allí, sí puedo identificar cuáles son específicamente esas acciones y tareas para presentar un plan de trabajo concreto sobre las que tiene que trabajar el empresario con el acompañamiento del consultor para lograr solucionar el problema que tiene, ¿ok? Entonces, ejercicio de co-creación. El plan de trabajo es una propuesta que hace el consultor en base a hacer una exploración y un diagnóstico exhaustivo acerca del problema. Qué bien, qué bien. Eh, bueno, entiendo que se ha solucionado la pregunta. En tal caso, si no es así, trasládanos tus comentarios a través del chat. Ana, ¿qué suele, escuchándote, me viene a la cabeza, qué suele motivar a una empresa, a un negocio, a iniciar, ¿no? Este proceso de profesionalización? Desde tu vivencia y experiencia, ¿ocurre por anticipación o normalmente por crisis, ¿no? Por una situación concreta y dar el salto hacia tener una mayor capacidad, ¿no? Hacia el salto a la profesionalización. ¿Por qué crees que ocurre y cómo viene consecuencia de ello? Me encantaría responder lo primero, que es por anticipación, pero la gran mayoría de las veces realmente el detonante es una crisis, ¿ok? Y por eso hablo de un síntoma. Generalmente hay alguna situación que tiene que ver con esta matriz FODA, ¿ok? De debilidades o amenazas que están interfiriendo en el buen flujo de trabajo del empresario. Entonces,
A la luz de la crisis, el empresario comienza a plantearse qué puedo hacer distinto, qué mejoras puedo introducir para solucionar este problema. A veces, Víctor, hasta les cuesta identificar el problema. Saben cómo lo expresan, cómo lo sienten y qué les quita, qué cosas no tienen gracias a ese problema. Pero identificarlo ya es parte de sentir, bueno, aquí está pasando algo y tengo que transformar. Pero típicamente nace de una crisis. Ahora bien, sí es importante que esa crisis ya luego pasa a ser como un primer paso, ¿no? Donde quieren más. No solo quiero arreglar específicamente esta circunstancia, sino ahora quiero meterme y anticiparme en otros procesos, porque en la medida que voy ganando control y seguridad, voy encontrando las ventajas. Entonces, quiero quedarme ya en la profesionalización. Eso sí es lo que suele ocurrir, que suelen ver, proyectar inclusive u otros objetivos más allá del inicial, porque van encontrando grandes ventajas en esto. Totalmente de acuerdo. El usuario de la pregunta nos decía además que si has trabajado también en corporaciones, ¿no? O sea, Claro, porque conoces por un lado la corporación, la gran empresa, y por el otro el profesional, ¿no? El pequeño. claro, que quedó pendiente responder la otra pregunta de la mirada, ¿no? De las corporaciones, sí. A ver, sin duda parte de mi valor integral como consultora es que estuve por más de 10 años en grandes corporaciones del sector farmacéutico y tecnológico, ¿ok? Donde pues dirigí inclusive funciones de recursos humanos y allí experimenté lo que significa gestionar mejores prácticas, ¿no? Y por eso siempre rescato la palabra excelencia, porque sí es verdad que no, la micro no es una gran corporación, pero también es cierto que merece establecer procesos excelentes y eso no compite con la agilidad. Entonces esa dualidad que a veces se nos está negada o se percibe como en serio, es posible trasladar estas mejores prácticas de grandes empresas con el acompañamiento adecuado a una pyme, a una empresa familiar. He creado modelos también para pymes y empresas familiares y ocurre el mismo ejercicio. Existe la misma intención de quiero tener procesos de calidad en cuanto a gestión de personas, pero inclusive a veces no sé si me lo merezco. Entonces, sí. Sí, hay un merecimiento pleno de que la excelencia tiene que estar casada con la agilidad, ajustado al tamaño de la microempresa. Totalmente. Hablabas además de claves, ¿no? De esas señales internas que permiten un poco identificar que una organización ya no puede seguir creciendo de forma improvisada, ¿verdad? Sí, ¿Cuáles así. pueden ser esas señales? Bien, mira, las señales generalmente tienen que ver con las debilidades y amenazas, ¿ok? El hecho de que en un equipo de trabajo hayan pocas personas y si trabajo con una o dos y no siento que las puedo retener, siento que no hay conexión de estas personas con el propósito de la empresa, hay una carga de trabajo excesiva que no se logra organizar. Hay una dependencia importante entre el empresario y la empresa, es decir, la empresa no apaga y enciende la luz, sino es el empresario, ¿no? El que la activa. Entonces, el empresario, Víctor, es el principal indicador de esos detonantes, porque él los experimenta todos y es el que percibe que hay una situación que transformar. El sistema externo también, ¿verdad? Los clientes, proveedores, las condiciones legales, también hacen presencia en esta trama y por la imposibilidad de gestionar adecuadamente toda esta red, ¿verdad?, de aliados externos, es otro indicador de que hay que mirar hacia adentro y comenzar a mejorar procesos. Fácil decirlo, difícil hacerlo, quiero decir. También hay un usuario que nos dice que todo esto de lo que estás trasladando y de lo que estamos hablando hoy, de profesionalizar una empresa o un negocio, requiere de tiempo. Estos procesos son costosos, son densos o por el contrario fluyen. Bien, en otras audiencias he dicho que costoso es no hacerlo, porque estamos inclusive comprometiendo la supervivencia del negocio. También así como he visto empresas profesionalizar
y estar más seguras gracias a estas ventajas, he logrado empresas que cesan sus operaciones y que tienen entonces que tomar medidas más drásticas, dado que no iniciaron un análisis de cuáles mejoras podían incorporar, ¿ok? En este sentido, pues un tema más bien de costos. La estructura de costos realmente de un proceso de este tipo es bastante sencilla, ¿no? Es tiempo y dinero. El tiempo que le tiene que dedicar el empresario, por supuesto, es muy importante y es parte de la ecuación. Inclusive es lo que ellos más miran en el momento de tomar la decisión. No es el costo del consultor, es el tiempo que ellos le van a dedicar a este proceso y no a la parte comercial. Pero en la medida, pues, que se identifican las ventajas y el ancla, hay un costo. Digamos, los grandes cambios y las grandes transformaciones implican un costo, una inversión emocional. Y a veces el tiempo también se matiza con, uff, esto está grueso, esto me va a costar enfrentarlo, ¿no? Pero en la medida que están bien acompañados, el proceso no se hace costoso, se hace necesario y pues una exigencia que la organización es como quien hace un tratamiento médico. Un tratamiento médico, tú dices, bueno, me va a costar ciertas restricciones, tengo que concentrarme porque yo sé que al finalizar el tratamiento médico, pues yo voy a tener estas mejoras. Entonces, costoso sería no hacerlo, ¿verdad? No atender ese tratamiento médico. ¿Ves? Más o menos. Totalmente, totalmente, totalmente. Al final el pensamiento y el planteamiento debe ser inversión versus gasto. O sea, está claro que un proceso de cualquier proceso dentro del negocio va a requerir de tiempo, efectivamente, y de costes de ese tiempo que no significa que sea un gasto, sino lo que tú decías, una inversión, ¿no? Como tal. Vamos a profundizar porque es muy interesante el debate que se está generando en uno de los pilares clave de esa profesionalización, que son las personas, ¿no? Esto es muy importante. Y desde ese rol de las personas, ¿cómo empieza o cómo crees tú que empieza a cambiar la cultura interna de un negocio, de una empresa, cuando se inicia este proceso de profesionalización? Bien, excelente. Mira, yo digo que esta propuesta ha de ser una transformación humanizada, ¿ok? Porque aquí hablo mucho del empresario, porque al ser una microempresa, pues típicamente estamos hablando del empresario y 2 a 9 personas más. Pero es cierto que en la medida que el empresario vive una adecuada gestión del cambio, esto lo podemos trasladar al resto del equipo. De hecho, esta curva de gestión del cambio la vive cada persona por individual, ¿ok? Y en base a esta brecha que existe, sobre todo en el momento de la resistencia, del miedo, el antídoto es la comunicación para integrar al resto de las personas del equipo, sean 2 o sean 8 u 8 en este plan. La estrategia de comunicación es vital, ha de ser cercana y reconocer que cada uno se hace preguntas distintas con respecto a un nuevo proceso. ¿Y para qué me sirve esto? O sea, que voy a tener que trabajar más. Ah, que le voy a tener que reportar a esta persona y por qué ella y no yo. Entonces, todos esos y sí, y sí, y sí, forma parte de meter a las personas en el análisis de la ecuación. Ya en el plan de trabajo, cuando abrimos un poco el impacto del plan en el sistema, eso es parte de lo que hacemos, en el sistema integrado, miramos un uno a uno, porque al ser tan pocas personas se facilita el ejercicio. Entonces, nos anticipamos. Por supuesto, esto tiene que ser bueno para la gente, si no, no te lo compran. Si no se van, entonces empiezas a tener fuga de talento producto de la transformación y del cambio. Honestamente, esto tiene que repercutir en beneficios, en este orden, empresa, empresario, equipo de trabajo. Y a la medida que logramos escalar y bajar el beneficio y las ventajas en este orden, garantizamos o aumentamos al menos las probabilidades de éxito de este ejercicio. La mirada en la persona tiene que estar presente en todo momento y lo empieza a modelar el empresario. Él va a ser el principal referente. Si encontramos un empresario cansado, abrumado, descontento con los cambios, es que esto no va a funcionar, inmediatamente ese va a ser el ánimo
que se va a generar en el resto del equipo. Por eso insisto, trabajar en tanto al empresario, porque él es el espejo de todo lo demás de lo que está ocurriendo. Y desde allí, desde la seguridad, la confianza, eso se ve, Víctor, cuando alguien tiene confianza y seguridad en su empresa, eso lo percibe inmediatamente el equipo. Y desde allí entonces comenzamos también a ir midiendo e ir gestionando el cambio hacia abajo. Totalmente de acuerdo. Además, parte importante, lo decías tú, ¿no? Es del empresario y desde ahí que actúe como paraguas, ¿no? Hacia la motivación del resto del equipo. Ana, una vez alineadas a las personas, que es muy importante, el siguiente paso quizás es, por un poco lo que te hemos venido escuchando, es estructurar esos procesos críticos que van a sostener y que sostienen, ¿verdad? La operación. ¿Cuáles son esos procesos críticos que suelen necesitar definición antes que los demás? ¿Hacia dónde vamos en el inicio, ¿no? De identificar ese proceso crítico y esa herramienta para la gestión eficiente? Gracias por la pregunta, porque además me permite hacer zoom en algo que ya comenté con respecto al proceso y lo rescato de allí para que quede la idea clara. Muy bien, el ABC, ¿verdad? Las bases iniciales. Y este ejercicio, Víctor, para la microempresa, tiene que ver mucho con ir a las bases, ¿ok? Antes de comenzar a construir modelos complejos, ¿cuáles son esas bases, los pilares esenciales en cuanto a la gestión de personas? Y que más aún, muy posiblemente las microempresas no tienen. Estamos hablando de estructura organizacional, organigrama. El organigrama, las descripciones de cargo y las funciones definen en mucho cómo se vive la empresa, es decir, quién reporta a quién, qué hace cada quien. ¿Esto qué tiene que ver con el empresario? El empresario puede saber control de la información, qué le pido a cada quien. Esto es algo sobre lo que inmediatamente comenzamos a trabajar, porque en la medida que todos hacemos un poco de todos, aquí somos multifacéticos, entramos en lo que se necesite, tal vez si midiéramos el trabajo en equipo, diríamos, esta gente se relaciona bien, pero no necesariamente trabaja bien. Y lograr este balance entre la tarea y la relación es importante. Entonces, estructura, organigrama, descripciones de cargo, procesos. Trabajamos mucho sobre los macroprocesos. ¿Cuáles son esos procesos ancla, neurálgicos, financieros, comerciales, operativos? Y cómo lo entienden y cómo encaja cada una de estas posiciones dentro de estos procesos, ¿ok? Entonces, recapitulando, rápido y apurado, yo te diría estructura, descripciones de cargo, procesos, y bueno, y a partir de allí se abre una gama amplia de evaluación de desempeño, ya gestión del cambio, transformación cultural, objetivos, evidentemente, es el paso inmediatamente siguiente y muy importante porque es cómo los vamos a medir, cómo vamos a saber que están haciendo lo que tienen que hacer. Ya les dije que tenía responsabilidades, ahora, ¿cómo vamos a medir que eso se está cumpliendo? ¿Ok? Entonces, definitivamente los objetivos también suelen entrar en el ABC. Cuando son procesos muy crudos, todo esto el microempresario lo ve y dice, wow, esto nos va a llevar años. Nos puede llevar el tiempo que nos deba tomar con la certeza de que estamos trabajando específicamente en estas tareas. Y te agradezco la pregunta además porque yo quiero que se queden con la idea de que esto no es un proceso abstracto. Este proceso lo basamos en entregables y los entregables tienen que ver con tu pregunta, con el ABC, los procesos iniciales. Totalmente, totalmente. Hay un usuario además que nos cuenta y sigue haciendo una reflexión en relación a si planifica su negocio, su empresa, pensando en atraer inversión a corto o medio plazo, a ser adquirida incluso a más a largo, a un futuro, estos procesos de profesionalización me preparan para un enfoque de MA, de inversión. Sí, bueno, imagínate, Al final no deja de ser, perdón que te corte, una estrategia corporativa, ¿no? Clave en ese crecimiento externo, ¿no? Donde una empresa compra, MIA, en las siglas, se fusiona o adquiere otra para expandirse y ganar recursos, ¿no? ¿Esto nos prepara a un futuro cercano para todo esto? mira, un proceso de merchant acquisition es, es complejo, se vive, digamos, con complejidad por la cantidad de la información que requiere el potencial comprador acerca de la empresa.
¿ok? Y aquí, digamos, nos podemos poner un poco más exquisitos, ¿no? No solo es el valor real, el valor tangible de los procesos, sino también el valor intangible. Hay muchas microempresas que encuentran su competitividad, por ejemplo, en temas de sostenibilidad, en temas de responsabilidad social. Y todo eso forma parte de la marca de la organización, que hace que se refuerce este valor intangible ante un empresario. Pero vender o evolucionar, escalar un negocio para vender requiere empezar por un pilar. Si en algún momento algún microempresario se está proyectando hacia allá, la profesionalización es urgente, es inminente. O sea, es que es ordenar la trama organizacional interna para poder producir información de calidad que te van a pedir, porque no solo son estados financieros los que ve un potencial comprador, además ve cómo está el equipo de trabajo, quién lo lidera, qué tan estable es, cuál es el pipeline comercial, o sea, es un ecosistema muy amplio. Y bueno, la verdad es que sí es posible proyectarlo, pero digamos, es parte de la estrategia, como tú dices, corporativa, ese objetivo de largo plazo, sí, por el que perfectamente un microempresario pudiera iniciar la profesionalización. Sería algo mucho más riguroso, más técnico, evidentemente, pero la base es la misma, sigue siendo la misma. Totalmente. Errores más comunes que tú crees o que tú has visto que caen las microempresas en este proceso de profesionalización y que además deben evitar al iniciar la profesionalización. ¿Qué errores más comunes te has encontrado en tu día a día de las personas, somos personas, ¿verdad? Inician toda esa profesionalización en el mundo de los negocios y de las empresas. Víctor, el error, vamos a ponerle Es no hacerlo, ¿no? El error es no exacto. Sí, hacerlo. ya, pero no, no, me haces pensar en un desafío importante con el que me ha tocado lidiar y no tiene que ver con la tarea, tiene que ver con la relación. Es ese ir y venir que si quiero, no puedo, si esto no me, es la duda inicial, ¿no? Es si esto no me va a dejar vender más, entonces no lo hago. Inclusive he tenido clientes, empresarios que me ponen KPIs, me dicen, bueno, si yo logro vender tanto en el 2026, entonces yo sabré que esto habrá funcionado. Fantástico, fantástico, porque eso es digamos, un ancla ante la duda, ¿no? Pero el tema del error es más bien la gestión emocional, es la duda en sí mismo, ¿no? Por eso hay que trabajar mucho la confianza al principio de este proceso, es el merecimiento. Realmente yo puedo con esto, esto es algo que merece mi organización. Si yo empecé hace 5 años y esto era una sola una idea y mira dónde la he traído, yo merezco esto. Lo mereces absolutamente. Tus probabilidades de supervivencia aumentan. Entonces, errores de tarea, digamos, toda organización tiene errores de tarea estructurales, por eso lo inicia, ¿no? Pero hay cosas que rescatar. Es decir, de ese error, porque ya no está funcionando, hay elementos que son rescatables, que forman parte de los valores, de la forma de trabajar en la empresa, y a partir de ese hilito que nos queda de algo que está bien y que nos funciona para el proceso, nos agarramos. Así que más que error de tarea, puedes encontrar muchas cosas que se han dejado de hacer. Pero el error, como te digo, o esa dificultad en la que he tenido que poner más esfuerzo es en la duda, en si esto me va a aportar, en el ir y venir de sí, pero ahora me tengo que aguantar, sí, pero y si nos vamos por aquí, ¿no? El revisar mucho el proceso. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Oye, por último, para todas aquellas personas que te han estado escuchando y que te van a escuchar en el webinar, recordamos que estamos en directo a través de aquí, del Zoom y del canal de YouTube de la asociación y en las redes sociales. Cuéntanos qué tienen que hacer todos aquellos que te han estado escuchando para iniciar ese proceso de profesionalización con Ana Sosa Dávila. ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde les ayudas tú profesionalmente a todas las personas que quieren dar el paso, el salto? Muy bien. Bueno, encuentran información un poco más detallada en www.comantia.com. Ahí está inclusive mi número de teléfono para WhatsApp.
En LinkedIn también, en Ana Sosa Dávila, digamos allí, comúnmente me puedo comunicar con los empresarios a través de AINME. Soy parte de esta asociación y a través de aquí también me pueden encontrar. Así que pues los canales digitales están abiertos tanto como Comantia como Ana Sosa Dávila para que allí tengamos ese primer enlace. Fenomenal. Y por supuesto, recordamos a todos los que habéis estado, gracias, lo primero, pero recordar que profesionalizar una empresa, y lo decíamos anteriormente, ¿verdad? En el inicio, no solo trata de crecer el negocio, sino estructurar a esas personas que forman parte del negocio, a esos procesos y lo más importante de todo, yo creo, a ese propósito, ¿no? Que nos permita sostener ese crecimiento de manera sólida y sostenible. Y por supuesto, os invitamos a identificar esa acción concreta, esa acción concreta que podáis implementar esta semana y que por supuesto nos lo comentéis y nos dejéis vuestros comentarios en este vídeo, en este webinar del canal de YouTube de la asociación. Ana Sosa Dávila, un placer que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido tu experiencia, que es muy importante. Dicen que la experiencia es un grado, ¿verdad? Sí, Víctor, para mí ha sido maravilloso. Este tema me apasiona. He visto como muchos empresarios creen más en sí mismos y en sus ideas a partir de esto, así que para mí ha sido un honor hablar y compartir mis ideas y abrir el diálogo acerca de la profesionalización, que espero que continúe. Claro que sí, claro que sí. Será el primero de muchos que puedan venir y que podamos seguir trasladando conocimiento general a la estructura empresarial. Eso es lo que efectivamente va a poder tener una diferenciación, ¿no?, clara en el colectivo de la microempresa para el crecimiento de la misma, ¿no? Y sobre todo el crecimiento sostenible. Ana, un placer que nos hayas acompañado, lo dicho, pasa buen día, buena semana a todos los que nos escuchan. Suscribiros al canal de YouTube para que podáis recibir nuevos videopodcasts, nuevos webinars en relación a la profesionalización de nuestro negocio con Ana Sosa Dávila. Ana, lo dicho, gracias y nos vemos Hasta en el luego. siguiente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.